En este capítulo de electrocardiografía básica nos permitimos analizar la sección del cálculo del eje eléctrico. El eje eléctrico representa la actividad eléctrica en promedio de ventrículos. Existe también un eje eléctrico a nivel auricular, pero nos vamos a centrar en el cálculo del eje eléctrico ventricular. Como dije antes, que es esa sumatoria de fuerzas y apunta sobre el aspecto básico de la anatomía cardíaca. Es decir, existe una relación importantísima entre la cantidad de fibras cardíacas, entre el grosor de esas fibras cardíacas y las señales eléctricas que ellas expresan. Así tenemos que señales eléctricas grandes nos van a hablar de fibras grandes, señales eléctricas pequeñas nos van a hablar de fibras pequeñas. La rotación del eje eléctrico también nos habla a favor de la posición del corazón. Bien, para el cálculo detallado del eje eléctrico vamos a utilizar lo que tradicionalmente nuestros libros nos dicen, que es el cálculo a través de las derivaciones en un plano frontal. En este caso utilizamos las derivaciones D1 y la derivación ABF y trataremos de analizar la morfología de cada derivación. Así obtendremos una resultante. En términos prácticos, de la manera siguiente. Si obtenemos una derivación D1 en donde tenemos un complejo QRS dado por lo siguiente: una Q pequeña, una onda R grande y una onda S pequeña. Las derivaciones de este tipo representan entonces dos polos negativos contra una deflexión, en este caso positivo. ¿Qué hacemos para obtener el resultante? Bueno, 6, ya que tenemos 6 cuadritos hacia arriba, o 6 milímetros, o 0.1 milivoltio, como usualmente se estandariza, serían 6 menos 3, la resultante sería igual a 3. En el caso de ABF, igualmente, en este ejemplo tendríamos 6 positivo, 0.5 hacia abajo negativo y 1 negativo, daría 6 entonces menos 1.5. Daría una resultante entonces de, en este caso, 4.5. Ambos tienen entonces una polaridad predominantemente positiva. Cuando lo analizamos en el eje de las XY, vamos a tener que en este plano, vamos a tener, en este caso, ABF representa el eje de las Y D1 representado en el eje de las X. Simple y llanamente observamos que la D1 nos da una resultante de 3 positivo, va a ser en este caso 1, 2, 3 positivo a este nivel, y ABF nos daría un resultado de 4.5 positivo. Trazamos el punto de unión, conocido como este punto final donde se encontraría el eje, y trazamos desde el epicentro del plano hasta el final del punto de unión. Nos daría, colocando un transportador a este nivel, un eje ubicado en aproximadamente 60 grados. Obteniendo la medición de este complejo QRS o de este eje eléctrico, nos daría que sería igual a 0.7 milivoltios o 7 cuadritos pequeños. La manera de cómo nosotros dibujemos este trazado va a depender de la escala que utilicemos. Si yo quiero utilizar una escala más grande, pudiera observar un eje eléctrico con imágenes mucho más grandes o imágenes mucho más pequeñas. Va a depender de la escala que nosotros utilicemos. Por eso es que es importante en nuestro papel milimetrado colocar, en este caso, por ejemplo, sabemos que 1 milímetro es igual a 0.1 milivoltios. Yo voy a tomar una escala de que 5 milímetros sean igual a 0.1 milivoltios para yo ampliar el ángulo, para ampliar mi visión y poder tener una mejor percepción de los números, ya que son números demasiado pequeños. Bien, esta es la manera de cómo yo lo voy a calcular en la manera docente. Es como yo utilizo la numeración exacta. Sin embargo, esta forma nos
va a ser difícil y complicada nosotros en nuestra emergencia hacer un cálculo de esta característica. Para hacer otro tipo de cálculo, que es la manera práctica de cómo lo hacemos nosotros los cardiólogos y como lo hacemos en nuestras emergencias, se va a basar básicamente en el conocimiento del eje eixaxial. En el eje eixaxial no es más que la ubicación del triángulo de Einthoven, a los cuales le vamos a anexar las derivadas de la de los miembros. Bien, simplemente, igualmente colocamos derivación de 1 en el eje de las X a 60 grados de D1, se contaría D3 y a 60 grados igualmente se contaría D2, que es el triángulo de Einthoven. A estas derivaciones del triángulo de Einthoven son interceptadas por las derivaciones de los miembros o las derivaciones de Frank Wilson. La intercepción de D1 con D3 va a ser cortada por la derivación ABR, de tal manera que ABR es la derivación ampliada del miembro superior derecho, que se ubica también a unos grados específicos. Y ABF sabemos que se ubica en 90 grados. Entonces, en términos prácticos, resulta un poco engorroso aprenderse este plano eixaxial. Sin embargo, nos va a dar mucha versatilidad, en el sentido que podamos nosotros conocerlo muy bien en detalle. Es decir, D1 se encuentra en 0 grados, ABF se encuentra en 90 grados. Ya sabemos nosotros, por el conocimiento previo, que al tener positividad la derivación D1 y la positividad derivación ABF, el eje se encuentra entre este cuadrante llamado el cuarto cuadrante. Si se encuentra en este cuarto cuadrante, podemos decir que el eje está normal, porque el valor normal del eje eléctrico varía desde menos 30 hasta 100 grados. Sabemos entonces que derivación D2, que es el triángulo de Einthoven, está a 60 grados, entonces D2 está a 60 grados. Y D3 estaría entonces a 60 grados de D2, es decir, a 120 grados. ¿Por qué es importante conocer esto? Bueno, porque existe un concepto del eléctrico conocido como este concepto del isodifasismo o el corte a través de una derivación cuyas lado positivo o polaridad positiva y polaridad negativa esté muy cercana a cero. Si nosotros tomamos una pila y la introducimos en una solución capaz de conducir electrolíticamente sus cargas, donde en el caso de los aniones se dirigen al polo que lo atrae y los cationes se dirigen al polo que lo atrae, es decir, los cationes van hacia el polo negativo y los cationes van al extremo positivo de la pila, se van a originar fuerzas. Si nosotros medimos directamente desde el polo negativo al polo positivo de la fuerza y esta pila sumergida en esta solución fisiológica tiene 1.5 voltios, exactamente nosotros vamos a medir un voltaje de 1.5 voltios. Si esta pila se encuentra, o el instrumento de medición se encuentra a un ángulo distinto al vector de la pila, vamos a obtener que los 1.5 voltios no van a ser recogidos y van a ser recogidos aproximadamente 1.3 voltios o 0.3 voltios. Si utilizamos un instrumento de medición que esté totalmente perpendicular a la pila, vamos a recoger 0 voltios, es decir, que lo cruza perpendicularmente. Así tenemos entonces que nosotros podemos medir el eje eléctrico en un electrocardiograma basándonos también en la morfología del complejo. Es decir, por ejemplo, tenemos un electrocardiograma, en este caso, voy a poner un caso hipotético donde ABL tenga una polaridad positiva y una polaridad negativa muy similar, es decir, sean una derivación isodifásica, probablemente el eje entonces está cruzando perpendicularmente a ABL. Y sabemos nosotros, tenemos que conocer quién va perpendicularmente a ABL. Aprendiendo que ABL está perpendicular a D2 a veces es difícil porque tenemos que aprender este eje eixaxial. Sin embargo, existe una nomenclatura de lo cual nosotros nos podemos
afianzar y aprovecharnos de ello. El electrocardiograma hace normalmente D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. Quiere decir que las derivaciones que se encuentran en perpendicular sería D1 con ABF, D2 con ABL y D3 con ABR. En el eje axial vamos a observar lo mismo. Triángulo de Einthoven, D2, D3 y D1. Ambas están a 60 grados. De D1 a D2 hay 60 grados y de D2 a D3 hay 60 grados, o sea, sean también 120 grados. Van a ser cortadas por la derivación de los miembros ABL y ABR, de tal manera que ABL se encuentra en menos 30 grados y ABR se encuentra en menos 150 grados y ABF se encuentra en este caso a 90 grados.